Entonces vamos a la palabra. Segunda de Corintios capítulo 12 versículo 10, y dice la preciosa palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y me alegro también de las debilidades, los insultos, las necesidades, las persecuciones y las dificultades que sufro en Cristo, porque cuando más débil me siento es cuando más fuerte soy. Voy a volverlo a repetir. Y me alegro también en las debilidades, los insultos, las necesidades, las persecuciones y las dificultades que sufro en Cristo, porque cuando más débil me siento es cuando más fuerte soy. Padre, gracias por tu bendita palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy vas a lanzar esta palabra con un propósito maravilloso, Dios amado. Inscríbela, tállala en la mente de cada uno de los que están aquí, Señor. Que tu Espíritu Santo sea sellando esta palabra, que llegue al corazón y que se vuelva obra en nuestras vidas y haga parte de nuestro carácter, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy voy a compartir algo que he titulado la bendición de reconocer nuestras debilidades. La bendición de reconocer nuestras debilidades. Y esto tiene que ver con respecto a ser honestos con nosotros mismos, respecto a nuestros errores, sentimientos, defectos, miedos, falencias y pecados. Ser honestos. Porque a veces confundimos lo que es la fe y lo que es tener fe. Se puede confundir. Y pensamos que tener fe es pensar que no vamos a sufrir una calamidad, una necesidad o una aflicción, una dolencia, incluso una enfermedad. Porque muchas veces, por mala información o mala interpretación, alguien me decía: es que yo soy cristiano y como soy cristiano no me puedo enfermar. Y eso es falso. El hecho de que seamos cristianos y que hayamos recibido al Señor no nos va a eximir de que nos podamos enfermar. Pero lo que Dios sí ha prometido es sanarnos, no que no nos vayamos a enfermar. Estamos en un mundo golpeado por la contaminación, por el pecado, por las malas decisiones de otros, que en cualquier momento podemos sufrir una consecuencia sin quererlo. Entonces, tenemos que saber que nosotros tenemos debilidades y quizá algunas siempre van a estar ahí. Y el ejemplo de Pablo, cuando dice que tenía una dificultad, la Biblia no lo expresa claramente qué clase de dificultad. Tenía una lucha consigo mismo, una lucha interna con su cuerpo, con su forma de ser. Tenía una lucha y dice que se le convirtió en un aguijón en la carne, que 3 veces tuvo que meterse en oración fuertemente para pedirle al Señor que le quitara esa dolencia. Y el Señor, ¿qué le contestó? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona, se hace manifiesto en medio de tu debilidad. Entonces, por eso no debemos tenerle miedo a nuestras debilidades, pero sí tenemos que hacer algo muy importante, y es reconocerlas. Porque muchas veces no queremos reconocer esas debilidades, porque si reconozco mi debilidad, ¿qué van a pensar?
¿Qué van a pensar ustedes? A veces esa era la tentación al principio del ministerio. ¿Qué van a pensar la iglesia? ¿Qué van a pensar ustedes de mí como pastor si se dan cuenta que tengo debilidades? Y así les pasa a muchos. Qué pena que sepan que tengo esta dificultad. Qué pena que sepan que estoy enfermo o que estoy pasando dificultades económicas. Si soy cristiano, si soy el líder de la iglesia, y tantas cosas. La bendición de reconocer nuestra debilidad, he llamado esta palabra, porque sabe, iglesia, hay una bendición poderosa. Y es más, hoy he traído 3 bendiciones de muchas que pueden haber, por ser conscientes y reconocer y confesar las debilidades que tenemos. Lo que parece algo contradictorio se convierte en una oportunidad de crecimiento para cada uno de nosotros, una oportunidad de fortalecimiento, una oportunidad para la humildad, una oportunidad para confiar en el amor y la gracia de Dios. Situaciones desesperadas y difíciles que nos llevan al límite de nuestras capacidades y resistencia son oportunidades para adquirir una mayor y renovada confianza. Pero cuando las reconocemos, cuando las confesamos, situaciones de debilidad son oportunidades para mostrar una fortaleza que no sabíamos que teníamos, porque no es nuestra, sino que proviene de Dios. Y quiero hoy compartir 3 bendiciones principales de reconocer nuestra debilidad. 3 bendiciones principales de reconocer nuestra debilidad. Padre, en el nombre de Jesús, te pido en esta mañana que tu Santo Espíritu a cada uno de nosotros nos dé la capacidad, la honestidad, la integridad, el dominio propio para reconocer que somos débiles y que solamente nos fortalece es tu poder en nosotros, en la persona de tu Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Primera, la debilidad, cuando la reconocemos, nos da la oportunidad de un nuevo comienzo. Muchas relaciones se dañan por no reconocer que nos equivocamos, por no reconocer que tenemos errores. Muchas relaciones se destruyen porque nos empecinamos en hacerle creer a los demás que somos perfectos, que nosotros no nos equivocamos, que los que se equivocan son otros. Y eso hace que muchas relaciones se dañen, relaciones de amistad, relaciones de padres e hijos, relaciones familiares, relaciones de esposos. Muchos divorcios suceden por el perfeccionismo de uno o de los dos cónyuges, porque no hay la humildad para reconocer que yo también me equivoco, que no solo los demás se equivocan, que no solo los demás fallan, sino que yo también fallo, que yo también peco, que yo también cometo errores. Y cuando reconocemos esto nos brinda una oportunidad para poder comenzar nuevamente, un nuevo comienzo.
Una relación dañada, una relación perdida, un matrimonio perdido, cuando la persona tiene, los que están empecinados en no reconocer su debilidad, llegan al punto de tener la humildad de reconocerlo, recapacitar y reconocerlo. Vuelven a reconstruirse las relaciones. Dice la palabra en Isaías capítulo 43, versículo 19, Reina Valera: he aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Otra vez abriré camino en el desierto, donde usted no veía salida, donde usted y yo no sabíamos qué hacer, qué camino seguir. El Señor dice que abrirá camino, nos mostrará la senda y nos guiará. Cuando ha llegado al punto de sentirse solo y que todos le han abandonado, le han rechazado, le han dejado, le han traicionado, dice el Señor que abrirá ríos en medio de esa soledad. Y cuando dice ríos, ríos es un sinónimo de vida, de refrescar la vida, el alma, el corazón. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, te pido que nos des a todos esa capacidad y esa humildad para reconocer que nosotros somos débiles, para que así nos des nuevas oportunidades, Señor, de reconstruir lo que se ha dañado en nuestra vida, en el nombre de Cristo Jesús. Segundo, otra bendición de reconocer la debilidad nuestra es la oportunidad de ser equilibrados en nuestra vida. Es esa oportunidad que se nos da para ser equilibrados. En otras palabras, el reconocer que somos débiles también va a ayudar a sanar nuestras emociones. Y saben que muchas enfermedades físicas son causa de nuestras emociones dañadas, nuestros sentimientos dañados, nuestros pensamientos dañados. Que traen enfermedad al cuerpo. Por estar esforzándose por aparentar lo que no es, muchas veces está cargando su mente y su corazón de tal manera que trae enfermedad a su vida. Mientras que cuando reconocemos que somos débiles, cuando reconocemos y le confesamos primeramente a Dios nuestros errores, nuestras fallas, nuestros pecados, y si es necesario en alguien de suprema confianza también decirle: ayúdeme en esta situación, necesito salir de este error, necesito salir de este pecado, ayúdeme en lo que me pueda ayudar. Alguien lleno del Espíritu Santo, hacerlo. Eso va a equilibrar nuestra vida. Miren lo que dice la palabra en Romanos capítulo 12, versículo 3, Reina Valera. Dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, que sea cuerdo en lo que piensa de sí mismo. No se crea el superhombre, la supermujer, la que no se equivoca, el que no falla, el que no hierra, el que no ofende. No se crea eso.
Dice, piense con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y me gusta cuando termina con eso, conforme a la medida de fe que Dios le dio a cada uno, porque eso equilibra también esto. No es entonces como tengo que reconocer mis debilidades, entonces no puedo también reconocer mis habilidades. No, no se trata de eso. Conforme a la medida de fe que Dios le ha dado, sepa saber quién es usted, dónde está usted. Porque debe haber un equilibrio. Claro, yo sé que tengo fortalezas, sé que tengo habilidades, sé que tengo destrezas, sé que hago muchas cosas bien, pero también debo saber y ser consciente que me equivoco y que hago cosas que no debo hacer, para que haya un equilibrio. El reconocer nuestras debilidades nos da la oportunidad de ser sanados emocionalmente. A veces ese perfeccionismo de las personas, de aquellos que buscan que todos los demás hagan todo perfecto, y ahí cuando se equivocan, está escondiendo un dolor emocional y una falencia emocional muy poderosa en las personas. Y aquellas personas que se sienten o se creen perfectas, la mayoría de las veces son las más imperfectas. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé la capacidad de ser humildes y reconocer nuestra debilidad. Pablo era el apóstol, el gran apóstol. Pablo, casi podríamos decir que él solo evangelizó el mundo conocido de su época. Pablo podía gloriarse de haber sido llevado al cielo en espíritu y de haber estado frente a frente, cara a cara con Dios, y haber hablado con Dios directamente, y Dios haberle dado unas revelaciones tremendas que no recibió ni Pedro, ni Juan, ni Jacobo, ni ninguno de los demás apóstoles, y podía gloriarse grandemente de ello. Pero Pablo decía, no me gloriaré de ello, porque si me glorío de las revelaciones que he recibido, del encuentro que tuve directo con el Señor, me voy a enaltecer de más y voy a deshonrar a Dios. Por eso me glorío y me gozo en mis debilidades, porque en mis debilidades es que veo cómo el poder de Dios se está perfeccionando en mí. Reconocer que somos débiles nos mantiene conscientes de lo que realmente somos: personas dependientes de Dios, personas que necesitamos a Dios grandemente. ¿Sabe? Que se le grabe esta frase, grábela en su memoria. Si quiere escribirla, escríbala. Las debilidades son límites con lo cual Dios nos mantiene aptos para su servicio. Las debilidades son límites con lo cual Dios nos mantiene aptos para su servicio. Tercero, otra bendición de reconocer que somos débiles y que solo el poder o la fuerza que podemos tener es la que nos da el Señor y la que nos da Dios, es la oportunidad para que el poder de Dios se manifieste en mi vida. Solamente cuando reconocemos nuestra debilidad delante de Dios y aún de las personas, es que el poder de Dios se va a manifestar en nosotros.
Pero mientras nos creamos los superhumanos, Dios nos va a dejar ahí con nuestra ignorancia y nuestro orgullo y nuestra prepotencia. Y vamos a sufrir de más. Pero si queremos ver manifiesto el poder de Dios de nosotros, despojémonos de todo lo que estorba y seamos humildes y reconozcamos que sin Él nada podemos hacer. Somos débiles. En 2 Corintios capítulo 12 versículo 9, Pablo nos recuerda, el Reina Valera dice, y me ha dicho, después de haber orado fervientemente varias veces, 3 veces dice la palabra, para que Dios le quitara eso que lo afligía, dice, me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Gloria a Dios. El reconocer mi debilidad es la oportunidad para que el poder de Dios cambie mi vida, es la oportunidad para que el poder de Dios transforme mi vida. Dios resiste a los soberbios, dice la palabra, pero también dice, pero da gracia a los humildes. El reconocer nuestra debilidad conduce a una fortaleza mayor dada por Dios. Muchas veces por no reconocer que somos débiles, por no reconocer nuestros errores y equivocaciones, entonces es que pasamos más problemas, porque Dios nos deja solos ahí, en nuestra prepotencia. ¿Sabe algo? Detrás de reconocer la debilidad de mi fe, yo debo reconocer que en mis principios como cristiano me enseñaron mal la fe. Y yo pensaba que si tenía fe y le decía a ese cajón desaparezca de ahí, así, y entonces el cajón tenía que desaparecer. Y eso no es así. Pero detrás de reconocer la debilidad de mi fe, puede esconderse un gran milagro. Y los llevo a un ejemplo. En Marcos capítulo 9, desde el versículo 14, la palabra de Dios narra una historia muy bonita, muy interesante. Un hombre lleva a su hijo que estaba endemoniado y por ende era un demonio que le había dejado mudo, le había dejado sordo y mudo. Y él se lo había llevado a los discípulos para que oraran, para que el Señor echara fuera ese demonio de su hijo. Y los apóstoles me los imagino, de pronto algunos con alguna prepotencia, sí, yo soy el siervo de Dios, fuera demonio. Y lo cierto fue que no pudieron. Y cuando llegó Jesús ahí al lugar, entonces este hombre, este padre todo atribulado por la condición de su hijo, le dijo al Señor: Señor, he llevado a mi hijo a tus discípulos para que oraran, para que fuera sanado y liberado, y no ha podido. Y qué bonito, me encanta ahí en el versículo 22, si lo podemos proyectar en la Nueva Versión Internacional. Le dice el papá al Señor: muchas veces le ha echado al fuego y al agua para matarlo. Y él le dice: si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Y el Señor le contesta: ¿cómo que si puedo? Para el que cree, todo le es posible. Y miren en el versículo 24 algo interesante. Dice él: sí creo, dice este papá,
Exclamó de inmediato el padre del muchacho: ayúdame. ¿Qué? En mi poca fe. Ayúdame en mi poca fe. Sí creo, pero ayúdame en mi poca fe. Reconoció esa debilidad que tenía de su poca fe. Y muchas veces no dejan llegar o no llegan milagros a nuestra vida por la prepotencia de creer que tenemos la fe más grande del mundo. Hasta en eso tenemos que ser humildes, iglesia. Reconocer. Mis hermanos, yo he tenido que reconocer muchas veces que orando por la sanidad de alguien, en mis pensamientos estoy pensando recomendarle una pastilla o un médico. Tenemos que reconocer que aún en la fe somos débiles. Y seguramente se va a manifestar un milagro. Mis hermanos, ayúdame en mi poca fe, le dijo este hombre, y ¿sabe qué? Vio a su niño sano. El Señor oró y fue sacado ese demonio e inmediatamente pudo hablar, pudo oír. Detrás de la debilidad de mis dudas, que no vayan a saber que yo tengo dudas. Saben, tenemos que ser sinceros. Muchas veces hemos dudado hasta de la existencia de Dios. Muchas veces hemos dudado del poder de la oración. Debemos ser humildes y reconocerlo, porque saben que cuando tenemos esa humildad para reconocerlo, detrás de la debilidad de mis dudas va a venir una respuesta oportuna. Pero tenemos que reconocerlo, confesarlo. Detrás de reconocer la debilidad de mi pecado viene un seguro perdón. Pero si usted sabe que está en un pecado y no lo confiesa, si usted sabe que está en un pecado pero usted cree que no y se empecina en decir que no, que eso es normal y no lo confiesa, ¿cuándo va a llegar el perdón? ¿Cuándo va a llegar la restauración? ¿Cuándo va a quitarse esa adicción? No se sienta mal por sus debilidades. Recuerde que ellas forman parte de su vida. Reconózcalas y vas a ver la bendición de Dios obrando en tu vida para glorificar su nombre. En Isaías 40, versículos 29 al 31, Reina Valera, dice la palabra: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. ¿Quién da la fuerza al cansado? Él, Dios. ¿Y quién las multiplica al que no tiene ningunas? Él. Pero a veces cuando nos creemos tan demasiado fuertes, entonces Dios nos deja en nuestra fuerza y por eso sufrimos más de lo necesario. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se fatigarán. Y parte de esperar en Jehová, parte de esperar en Dios, es tener la capacidad para reconocer que soy débil. Eso es parte de esperar en el Señor. Dice en Isaías capítulo 35, versículos 3 al 4, PDT: fortalezcan las manos cansadas y afirmen las rodillas débiles. Díganle a los temerosos: sean fuertes, no teman, aquí está su Dios. Sean fuertes y no teman, ¿por qué? Porque aquí está su Dios. Ya viene la compensación, la retribución de Dios. Él vendrá a rescatarlos. Él vendrá a rescatarnos, mis hermanos.
Cuando tenemos esa humildad para reconocer que yo solo no puedo, que lo necesito a Él. Por eso lo busco, por eso me congrego, por eso oro, por eso leo la palabra, la estudio, por eso comparto con la iglesia, por eso testifico, porque quiero más de Él y quiero es la fuerza de Él en mí y no mi fuerza. Un hombre, un piloto, de avión, salió en uno de sus vuelos y los motores le fallaron y tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia en pleno océano. Y oh sorpresa para él que cuando se dio cuenta, él era el único que estaba con vida. Ahí en medio de la inmensidad del mar, él buscaba sobrevivientes y no los encontraba, y se dio cuenta que solamente él había quedado con vida. Y entonces de una vez se puso a pensar y a decir: es que yo sí soy muy fuerte, yo cómo aguanto, mire esos otros, todos murieron y solo yo quedé, es que soy muy fuerte. Y bueno, ahí varios días a la deriva en el mar, se agarró de algo que lo ayudaba a flotar. De pronto llegó a la orilla, a una playa, era una isla desierta. Y cuando llegó allí a la playa dijo: es que yo sí sé nadar, soy un tremendo para nadar. Salió, se fue a buscar a ver qué, no encontró a nadie, se dio cuenta que estaba solo, pero se dio cuenta que habían unas palmas de cocos y vio un riachuelo y lleno de peces, y de una u otra forma pescaba, sacaba, comía, bajaba cocos, por ahí se comía algo, otras raíces que encontró y todo, y dijo: es que yo sí tengo una habilidad para sobrevivir, para supervivir. Y como pudo, ya después de unos días de estar ahí en la isla, entonces llovía, el sol, dijo: no, tengo que hacerme una casa para guardarme y vivir allí y favorecerme. Y como pudo, se dio sus trazas y con árboles, ramas, cortó, hizo una choza, pero pues para él era una casa. Y dijo: yo también podría haber sido arquitecto, tengo muchas habilidades, es que soy muy de buenas, todo lo que me propongo me sale, tengo las 7 vidas del gato, porque tremendo accidente y solo yo quedo vivo. Hizo su casa y bueno, empezó a habitarla y a vivir ahí, y dijo: bueno, y esto, yo sé que muy pronto van a venir a rescatarme. Después de más de 3 años, aburrido, desesperado por la soledad y cansado de dárselas de que era el superhombre, se arrodilló y se acordó de Dios. Dijo: pues sí, a mí mis papás alguna vez me hablaron de Dios, y dijo: hoy reconozco que lo necesito, estoy desesperado en esta soledad, estoy desesperado, ya quiero irme de aquí, ya no quiero comer más coco y pescado. Estoy angustiado. Y en medio de gemidos y alaridos decía: Señor, ven a rescatarme, te pido perdón, yo no soy el fuerte, yo soy débil, soy muy débil, Señor, no aguanto más. Si no vienes a rescatarme, me quito la vida, ya no aguanto más, perdóname por haberme creído el más fuerte y el mejor. Y se quedó dormido ahí orando.
Y ahí, dormido, se le olvidó apagar la hoguera que había hecho para calentarse. De pronto lo despertó un fuerte calor y se despierta y se dio cuenta que la casa se le estaba quemando, la choza se le estaba quemando. Y entonces empezó a reclamarle: pero si ve, ahora que te busqué y que oré y todo, entonces me quemas la casa, se me quema la casa. Y ahí entre pataletas y quéjese, y volvió a decir: no, es que eso es lo que pasa. Si ve, se volvió a dormir, cuando de pronto sintió que le estaban tocando el hombro, y era un marinero. Le dijo: hombre, despierte, hemos venido a rescatarlo. Dijo: ¿cómo así? Sí, es que vimos las señales de humo que usted nos estaba enviando. Mis hermanos, gloria a Dios. Cuando reconoció su debilidad, el Señor le contestó su oración. Y el Señor muchas veces nos contesta la oración, pero nos apresuramos, mis hermanos, a juzgarla o a juzgar los resultados. Debemos esperar en serio. Puede que la respuesta de Dios en un principio no nos guste. Sepamos esperar, porque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Reconoce tu debilidad y no te pierdas la bendición de tener la oportunidad de un nuevo comienzo. Reconoce tu debilidad y no te pierdas la bendición de tener la oportunidad de ser equilibrado en tu vida, o sea, ser sanado de tus emociones y aún de tu cuerpo. Reconoce tu debilidad y no te pierdas la bendición de tener la oportunidad que el poder de Dios se manifieste en pleno en tu vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, iglesia.